Estrategia Intelectual te presenta una emisión exclusiva y diferente solo para ti. Disfrútala y sé parte de esta emisión especial. Hola, muy buena tarde a todos nuestros amigos seguidores de Estrategia Intelectual Global. Muchísimas gracias para quien pueda estar presente esta tarde en estos temas complejos en materia gubernamental. La complejidad en el tema de la gestión pública. El día de hoy vamos a compartir, o les voy a compartir algunos temas, algunas ideas sobre lo que es la administración de riesgos, un acercamiento a la administración de riesgos que puede ser un tema que se da para hacer una maestría de 2 años, por ejemplo. Ser máster en administración de riesgos es toda una especialidad el día de hoy. Y bueno, es un tema que no es exclusivo de los administradores, de los licenciados en administración. Se puede abordar obviamente por todos los colegas, contadores públicos y bueno, aquellos abogados que se han desarrollado en la parte de la administración pública o incluso en la parte, ahorita vamos a ver cómo funciona este tema de administración de riesgo. Es tan amplio que tiene una aplicación prácticamente en cualquier tipo de entidad. Obviamente nuestro enfoque pues va más encaminado a la gestión pública, pero no por esto este tema deja de ser interesante para quien se desenvuelva en el sector privado, sobre todo para aquellos compañeros auditores que de igual forma ahorita no, en estos tiempos tan complicados de pandemia y de la propia crisis económica por la cual se atraviesa prácticamente en todo el mundo, pues las firmas de contadores públicos pueden estar interesados en tener clientes tanto del sector público como del sector privado y ofrecerles dentro de la cartera de servicios a través de la firma lo que es el establecimiento de un sistema integral de control interno o bien algún sistema de administración de riesgos. Vamos a tocar el enfoque obviamente va a ser gestión pública el día de hoy, pero bueno, si hay alguna duda, no duden en comentarlo. Estaré atento del chat en la parte si hubiera alguna duda o pregunta. De igual manera, invitarlos a que puedan enviarme sus inquietudes o si les interesa escuchar algún tema en específico y vamos, lo abordamos, nos ponemos a investigar o en su caso invitamos a algún experto en el tema que pudiera ocuparnos para que nos comparta también sus ideas. Y de eso se trata esta comunidad de Estrategia Intelectual Global, pues uno de los propósitos es el compartir experiencias y compartir conocimientos. De igual manera, quien tenga interés por tener estas diapositivas que ahorita están viendo, con mucho gusto, no hay ningún problema, no hay derechos de autor. Yo se las envío, mándenme. Al final de las diapositivas vienen mis datos, viene un correo y viene algunas referencias de mi página de YouTube o la página que manejamos en la firma para el despacho. Bien, vamos a comenzar con esta administración de riesgos que tenemos 1 hora. Primero, un poquito de ubicación. En el gobierno federal, a partir del año 2008 aproximadamente, se publicaron por primera vez en el diario oficial unos lineamientos generales sobre el control interno. A partir de esa fecha, estos lineamientos han sufrido varias modificaciones o adecuaciones y hoy por hoy prácticamente en todos los niveles de gobierno, sobre todo a nivel federal, a nivel estatal y a nivel organismos auxiliares de la administración pública, tanto federal como estatal, en organismos autónomos, se tiene ya implementado por lo menos la base teórica o la base reglamentaria de lo que son los sistemas de control interno, a través precisamente de lineamientos generales sobre el control interno. Si ustedes buscan en el Google el concepto lineamientos control interno, van a encontrar una infinidad de referencias
tanto para gobiernos federal como estatal, organismos auxiliares de la administración pública en todos sus niveles, van a encontrar esta referencia de lineamientos generales de control interno. Organismos autónomos como las universidades en cada uno de los estados de igual manera. Entonces esa sería la parte del antecedente. Ahora, ¿por qué menciono el sistema de control interno y los lineamientos de control interno? Porque vamos a encontrar dentro de esa metodología, porque es una metodología que va a brindar a los organismos públicos un estándar, un sistema documental que se tiene que instaurar a través de una serie de pasos y requisitos que la metodología me va a exigir de acuerdo con esta normatividad que vamos a platicar el día de hoy. Y hoy vamos a aterrizar en una de las 5 normas o 5 elementos del sistema de control interno, que es precisamente la administración o la gestión de riesgos, como también se le conoce. Vamos a hacer una pequeña introducción, primero recordando la parte de lo que es el modelo COSO de control interno. Cuando hablamos de control interno de modelo de gestión, este modelo COSO pues nace en Estados Unidos y nace en el seno de un grupo de empresas patrocinadoras, empresas obviamente del sector privado, preocupadas por las cuestiones de los fraudes. Este modelo COSO, por sus siglas, corresponde a un Committee of Sponsoring Organization, es decir, un comité de empresas patrocinadoras. Por primera vez, los inicios de estas labores se dan en 1985, obviamente después de más de 35 años de esfuerzos teóricos. El día de hoy contamos con documentos que se conocen como COSO, en diferentes versiones a través de los años ha venido evolucionando. Ahorita vamos a hacer referencia a los 2 principales, que es el modelo COSO 2013 y un modelo COSO con enfoque administración de riesgos, que es del año 2017. Ahorita vamos a ver los famosos cubos con los cuales se aborda esta metodología y que de alguna manera lo que sucede al revisar esta metodología de COSO con enfoque a evaluación de riesgos, pues nos va a dar la formalidad que requerimos. Insisto, este tema para aquellos interesados, sobre todo despachos de asesores, pues pueden utilizar esta misma metodología tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector público adquiere cierta relevancia porque precisamente a partir de la reforma que se publica el 27 de mayo del año 2015, en donde se establece lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, ahí se crean pues nacen ahí muchos conceptos derivados de esta reforma constitucional. Posteriormente se aterrizan en 2 leyes secundarias, la primera, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Paralelo a esto se realizan múltiples reformas, prácticamente todas las leyes orgánicas de la administración pública, tanto a nivel federal como en cada una de las entidades federativas, van a ser tocadas por el efecto de la reforma constitucional. En los artículos 108, 109 y sobre todo el 113 de la Constitución se aterrizan por primera vez a nivel constitucional el concepto de lo que es los órganos internos de control, y esto es lo que se refiere a aquellas figuras dentro del gobierno que van a estar encargadas y que van a ser los responsables de impulsar los sistemas de control interno. Ahora bien, estos sistemas de control interno se van a formalizar con base en el esfuerzo y el trabajo de otro sistema que nace al amparo del sistema anticorrupción, que se conoce como Sistema Nacional de Fiscalización. El Sistema Nacional de Fiscalización también es una figura gubernamental que está prevista en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, es un subsistema del Sistema Anticorrupción y repetimos, Sistema Nacional de Fiscalización. En este Sistema Nacional de Fiscalización participan de manera activa a la cabeza de este organismo, de esta figura más bien, es un conglomerado porque ahí se reúnen el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública, es decir, la Auditoría Superior como un organismo fiscalizador externo
y la Secretaría de la Función Pública, que es el organismo fiscalizador interno del gobierno federal. De cierta manera, estas figuras se replican a nivel estatal, porque ustedes recordarán que en cada entidad federativa también existe una entidad superior de fiscalización que depende de los congresos estatales, y también existen las figuras de las secretarías de la Contraloría en cada estado de la República, aunque en algunos estados encontraremos que no son exactamente secretarías, funcionan quizá incluso como secretarías de la función pública de la entidad federativa, o quizá a nivel de coordinación de Contraloría. No necesariamente tienen que ser figuras de secretaría, pero sí representan los órganos estatales de control. La figura que controla esto a nivel municipal, pues es con las deficiencias que ustedes puedan encontrarle, que tienen muchas, obviamente, son... En cada entidad federativa vamos a encontrar entonces también la figura del sistema estatal de fiscalización. No vamos a abundar más en este tema de los sistemas estatales o sistema de fiscalización, si están funcionando bien, si están realmente con muchas acotaciones y muchos obstáculos y no terminan de madurar. Bueno, eso obedece también quizá a la parte muy fuerte de la influencia del sistema político que no permite avanzar de manera efectiva en esa línea en la lucha contra la corrupción, que es, dicho por el presidente, el mayor problema que se ha tenido en los últimos años, la corrupción. Pero bueno, en la parte técnica, a nosotros los profesionales, ya sea profesionales en la administración pública, ya sea que tengamos una formación de contadores, de abogados, de administradores o de alguna otra carrera afín, o bien de asesores externos, de figuras gubernamentales, asesores de municipios, consultores de organismos públicos, federales, estatales. Estos temas son de esa parte técnica que hay que estar atentos a su evolución y a su implementación. Es la parte bonita de la administración pública. Digo, sabemos que hay como en la lucha libre, ¿no? El bando de los rudos, el bando de los técnicos. Bueno, pues este tema es para el bando de los técnicos, es para dijeran por ahí en términos coloquiales, son para los que sí trabajan dentro de la administración pública. Y de ahí el interés de abordar este tipo de estudio y análisis. Entonces, hasta ahí el antecedente, el modelo COSO, entonces viene a significar un sistema formal de control interno. Recuerden que el control interno existe por sí mismo, el único problema es quizá que si no se tiene formalizado, existe una menor seguridad de que pueda tener buenos resultados o que pueda otorgar o generar los beneficios que se busca con un sistema formalizado. Aquí están los organismos patrocinadores y ven la ciencia que le ponen a esta parte teórica de la elaboración, considerando que el primer documento COSO es del año 1992. Estos documentos tienen un número consecutivo, COSO 1 en romano. COSO 1 es 90. Después surge el COSO 2, que es del año 2004. El COSO 2 es el modelo de control interno, pero con enfoque a la administración de riesgos. El COSO 1 tiene una modificación, tiene impactos que se consideran relevantes para el año 2013, es decir, sufre una evolución en el año 2013, y ese documento se conoce como COSO 3. El COSO 4 surge en el año 2017, y también es el documento actualizado del modelo de control interno con enfoque a evaluación de riesgos. Estas referencias a que hacemos mención de COSO 1 hasta COSO 4 2017, las pueden encontrar en la página oficial de COSO, búsquenlo así, coso.org. Bueno, no punto porque es una página de Estados Unidos, búsquenlo como coso.org y van a encontrar ahí todas estas referencias. Obviamente la mayor parte, todos los documentos están en inglés, pero también ya existen muchas traducciones disponibles que pueden encontrar en diferentes plataformas del mundo. Como metodología, entonces, este modelo de control interno,
pues adquiere una relevancia porque prácticamente en materia gubernamental está adoptado prácticamente en toda Latinoamérica con algunas variantes o con algunas vertientes. Al ser una herramienta administrativa, obviamente permite que en la aplicación se puedan combinar algunas otras cuestiones que están tomadas de otras teorías, como son lo que sucede en las teorías de la calidad, o quizá en alguna norma de calidad ISO, como ahorita lo vamos a también a señalar. Aquí tenemos un acercamiento, por ejemplo, de los conceptos que en control interno se asocian o tienen cierta familiaridad o relación con estos temas de administración de riesgos en el sector público. Al centro tengo el concepto de sistema integral de control interno, pero alrededor de esto la combinación teórica previa a la práctica pues puede tomar elementos de varias teorías administrativas. Por ejemplo, cuando hablamos de sistemas de gestión de calidad, que es muy común en las empresas industriales escuchar estos términos, el concepto de calidad total, que tiene 70 años que se empezó a manejar así en Japón, luego pasa a Estados Unidos, nos llega en los 80s, en los 90s, sobre todo por la apertura y la globalización, comienzan a llegar todas esas teorías de la calidad total. Ahí se empiezan a manejar por primera vez los conceptos de misión y de visión, que ahora es muy común. Llegamos a cualquier dependencia gubernamental y encontramos en la oficina central o en la entrada de los edificios pues pequeños pizarrones o pequeños cuadros, algunos grandes, algunos pequeños, algunos en colores, donde nos dicen cuál es la misión y cuál es la visión de determinada organización. Eso viene desde las teorías de la calidad total, los sistemas de control interno propiamente dicho, y en la parte empresarial del lado derecho, pues encontramos figuras que también tienen que ver con el control interno, como son las figuras de gobierno corporativo, que también es propio de las empresas privadas, prácticas como el due diligence o debida diligencia, que es un subsistema también, un mecanismo complementario alterno en donde tenemos que tener una debida diligencia al momento de celebrar contratos. Originalmente los contratos obviamente con los clientes, con los proveedores, pero también con el personal. Entonces todo lo que sea contratar con terceras personas debemos observar lo que son las prácticas de una debida diligencia, que también ya tiene repercusiones legales. Recuerden que la ley antilavado establece e identifica ciertas actividades vulnerables. Entonces hay cierto tipo de empresas que al realizar esas actividades vulnerables, como serían los notarios, los arrendadores, las empresas dedicadas a los bienes inmuebles, a la joyería, automóviles blindados, pues tienen que identificar a sus clientes, y eso no es otra cosa más que due diligence ya previsto en la norma legal. Los sistemas de gestión compliance están de moda ahorita, escuchamos por ahí hablar de compliance fiscal. Realmente, bueno, pues es una forma de abordar esos temas, pero el compliance fiscal pues no es otra cosa también más que el cumplimiento, vamos a utilizar compliance como sinónimo de cumplimiento aquí o de conformidad, es el cumplimiento a la normatividad fiscal, pero esa falta de cumplimiento a la normatividad fiscal para las empresas puede repercutir en serias consecuencias de carácter administrativo o de carácter penal cuando hablamos de la responsabilidad penal de las personas morales. Por ahí les encargo a quien tenga interés de saber más sobre el tema de responsabilidad penal de las personas morales y del compliance penal como tal. Obviamente existe por ahí el acceso a la capacitación con nuestros amigos de Estrategia Intelectual Global. Consúltenlo si tienen algún curso disponible. Si no, bueno, lo programamos y hablamos sobre en otra charla, que no sería este programa quizá, por el tema de gestión pública, pero del artículo 521 al 526 del Código Nacional de Procedimientos Penales podrán encontrar la referencia en cuanto a lo que es el compliance penal, que ahí se aterriza como debido control. Entonces, para quien quiera profundizar en ese tema, ahí les dejo de tarea esa referencia, artículos 521 a 526 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué otros temas se relacionan
con este tema de administración de riesgos y control interno, pues propiamente el sistema de gestión de riesgos, que lo podemos encontrar en normas ISO, por ejemplo, la ISO 31000, que es de administración de riesgos, pero también la 37000, ISO 37000 nos habla de los riesgos antisoborno, o la 19600, que son precisamente las reglas de compliance como tal. Para los organismos públicos, entonces, todos estos temas de control interno y de administración de riesgos resulta que no son ajenos, es decir, los gobiernos toman toda esta teoría y metodologías que ya existen en la empresa privada a través del modelo COSO o a través de normas ISO, toman toda esa metodología y la hacen ya obligatoria para todo el sistema de administración pública gubernamental en todos sus niveles. Me van a decir, es que esto nunca lo vamos a ver en el municipio, pero ya está puesto en la ley. Que no se haga, que no se cumpla, es otra cosa. Obviamente que estamos ante un problema en donde el sistema político influye sobre esta parte de la administración pública, donde también la parte económica, la parte de la carencia de recursos humanos capacitados en el sector público, de la carencia de recursos materiales y humanos, pues obviamente que cuando vemos estos temas decimos, uy, no dejan de ser sueños guajiros, dicen por ahí, pensar que la administración pública va a ser eficiente y eficaz, como lo dice, como lo prevé y como lo exige el artículo 134 de nuestra Constitución Federal. El tema de eficiencia, eficacia y economía, ahí están, son principios constitucionales que son aplicables a la administración pública. Bien, entonces, nada más también como recordatorio, el sistema de control interno va a ser un proceso formal, diseñado, implementado, mantenido por los responsables del gobierno, de la entidad, de la dirección, de cualquier otro personal del organismo público en este caso. El propósito, lo que está en negritas, es el sistema de control interno. Entonces tendrá que estar diseñado para dar una seguridad razonable, seguridad de que las cosas se están haciendo bien, de que existe una protección al patrimonio público, de que las operaciones diarias se realizan con eficiencia y eficacia y que se está cumpliendo con las disposiciones legales. Que el problema de la administración pública no es la falta de leyes, es la falta de aplicación eficiente y eficaz, y eso da origen de igual manera después a la enorme impunidad que existe en este país, ocasionado por N factores. O sea, hay muchos factores que influyen en esta parte de la falta de resultados de la administración pública. Bien. Voy a mostrarles ahorita, a manera también para ubicar en dónde está el tema de administración de riesgos dentro de toda la metodología de lo que es un sistema formal de control interno con base en el modelo COSO. Aquí tienen la imagen de lo que se conoce como el cubo COSO. Este sería el COSO 2013. Ahorita vamos a ver el cubo del COSO 2017. Lo interesante de este cubo es que engloba de manera general todos los puntos que abarca el sistema formal de control interno. Permítanme ubicar en el ratón, si me van siguiendo, en la parte izquierda del cubo vamos a encontrar cinco renglones, que es la parte frontal. La parte frontal nos va a mostrar los componentes o normas generales de un sistema de control interno bajo la metodología COSO. Es importante mencionarles que la metodología COSO no es la única y exclusiva. La estamos revisando porque a nivel gubernamental en México es la metodología que se adoptó y prácticamente en toda Latinoamérica.
pero sí existen otras metodologías. Canadá tiene su propio sistema de control interno, el Reino Unido tiene uno, pero son muy parecidos. Australia tiene el sistema australiano, tiene otro, Sudáfrica tiene otro, y bueno, si buscamos más vamos a encontrar más sistemas, pero el modelo COSO es el sistema que en el gobierno mexicano, en sus 3 niveles, pues es el sistema que se está adoptando o que se ha adoptado para estos fines. Estaba abriendo aquí, estoy atento a cualquier pregunta en el chat. Bien, entonces rápidamente, son 5 normas. La primera, ambiente de control, que no es otra cosa más que el compromiso que asume la administración para que el función interno controle. Segundo, administración de riesgos o evaluación de riesgos. Aquí tienen al centro la terminología en inglés, así es como encuentran este cubo en la página de coso.org. El punto 3 son las actividades, 4 es información y 5 monitoreo. En otra ocasión vamos a platicar sobre estas otras normas o componentes a partir de este modelo. Hoy lo voy a aterrizar más en el segundo renglón, que es la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos va a tener un efecto inmediato en los conceptos de la parte superior del cubo, es decir, se tienen que evaluar los riesgos que van a afectar a todas las operaciones que realiza el ente, a toda la información que se produce y a la revisión del cumplimiento o lo que es el compliance. Aquí es donde encontramos la relación del compliance. Ahí adentro va a estar el compliance fiscal, el compliance penal, el compliance administrativo, como lo pueden estar abordando en diferentes cursos de capacitación, por ejemplo, o desde la diferente forma de abordar el tema del compliance. Pero el compliance es un subsistema o una metodología que puede estar integrada en un sistema más grande, que es el sistema de control interno. Entonces, de igual manera, un sistema de evaluación de riesgos también está incluido o debe ser una parte de un sistema más grande que es que podemos visualizar aquí como cubo COSO. La otra parte importante que hay que visualizar es que estos mismos renglones también tienen un alcance en todas las áreas que estamos viendo, que podemos observar en la parte derecha del cubo. En la parte derecha del cubo no es otra cosa más que el desglose de una jerarquía o un organigrama de una entidad, que va desde toda la entidad completa, desde la cabeza de lo que serían las asambleas de socios o las juntas de gobierno en el sector público, bajando por todas las áreas, unidades administrativas, departamentos, hasta llegar a la función individual. El control interno es responsabilidad desde el señor que hace la limpieza, el señor que está en la puerta de seguridad, controlando el acceso y salida del personal. Desde esa persona realiza quizá una actividad muy sencilla, pero desde ahí se está reflejando el control interno. Hasta la parte más alta, donde está el director del organismo público firmando estados financieros o autorizando procesos de licitación en todas las áreas, para todas las funciones, todos los puestos. Obviamente que la responsabilidad va subiendo a mayor jerarquía en el nivel, pues la responsabilidad y las consecuencias del incumplimiento de la normatividad para los servidores públicos puede ser, pues en algunos casos, bastante grave. Si bien es cierto, hay un alto grado de impunidad tanto en materia administrativa como en materia penal, pues se está trabajando. Se supone que el Sistema Nacional Anticorrupción, a pesar de que ya tiene casi 4 años, en julio va a cumplir 4 años que entró en pleno vigor todas las disposiciones de las leyes secundarias, pues todavía no vemos los resultados. Es decir, las fiscalías anticorrupción en las entidades federativas pues están acotadas, están quizá carentes de los suficientes recursos presupuestales, hay una lucha política feroz entre los diferentes intereses opuestos, y entonces no se termina de aterrizar esta parte de obstáculos. En otra ocasión vamos a platicar de los obstáculos que hay en materia de la investigación, en materia penal, de las reformas que no se han hecho. Hoy por hoy, los órganos internos de control
no les afecta, teóricamente desde la Constitución no están impedidos respecto al secreto fiscal o al secreto bancario, es decir, los órganos internos podrían enviarle una solicitud para obtener información al Sistema Nacional Financiero o bien al SAT, pero resulta que los artículos donde se establece el secreto fiscal, que es el 69 del Código Fiscal de la Federación, no ha sido reformado. Entonces, cuando un órgano interno control le envía un contralor municipal, le envía un oficio al SAT pidiéndole información para investigar a un servidor público, resulta que el SAT les dice que con fundamento en el 69 del Código Fiscal, pues está impedido de proporcionarles información. Y tampoco ha sido reformado el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Entonces, ahí se establece lo que se conoce como secreto bancario. Entonces, hay una parte que los cuerpos legislativos, los diputados, el Congreso de la Unión, diputados y senadores, nos deben o no han visto o no han querido ver esas reformas pendientes para poder cerrar el círculo de la lucha contra la corrupción. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para dar oportunidad allá en cabina de Estrategia Intelectual Global para que puedan presentarnos algunos mensajes muy importantes sobre capacitación y sobre todos estos programas que todos los días pues nos nutren de conocimientos a la comunidad que nos gusta esta parte de estar compartiendo. Entonces damos paso, por favor. En un momento. Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. En Estrategia Intelectual, estamos conscientes en que lo único constante es el cambio. A lo largo de los años, pasamos por multitud de experiencias que pueden afectarnos positiva o negativamente, dependiendo de la interpretación que hagamos de las mismas y del modo que tengamos de afrontarlas. Negocios, vida, familia, capacitación, confianza, crecimiento. Estrategia Intelectual. Estrategia Intelectual. Cada cambio podría dejarnos en la posición de quejarnos sobre él, o bien asumir que la vida misma es sinónimo de cambio, y así provocar su aceptación con más facilidad. Estrategia Intelectual. Sabiendo esto, en Estrategia Intelectual estamos preparados para distanciarnos emocionalmente de las dificultades y poner todos nuestros recursos para dar soluciones que beneficien a la sociedad. Para eso, tenemos un equipo de trabajo comprometido que se queda con la capacitadora en cuerpo y alma. Por eso, somos quienes hacen la estrategia intelectual más fuerte. Así es como nace Estrategia Intelectual Global. Más contenidos, más fuerza, más capacitaciones, más entrega, siempre más. Esto es Estrategia Intelectual Global. Mantenemos la esencia con valor agregado. Seguimos siendo la capacitadora. Ante el inminente avance de la pandemia de la COVID-19, es fundamental adoptar las medidas de higiene y seguridad recomendadas para evitar contagios, y sabemos que debemos iniciar desde casa. Lávate las manos con frecuencia, con un desinfectante de manos a base de alcohol o también con agua y jabón. Adopta medidas de higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, cúbrete la boca con un codo flexionado o con un pañuelo. Evita tocarte los ojos, nariz y boca, es decir, tomar en cuenta que si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, se puede transferir el virus de la superficie a uno mismo. Ante síntomas respiratorios leves, hay que llevar una buena higiene respiratoria y de manos, así como quedarse en casa hasta que se recupere. Cuidémonos a nosotros mismos y salgamos adelante ante este brote de infección con estrategia.
Comenta, participa, interactúa y comparte en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook como Estrategia Intelectual. En Twitter, búscanos como @realestrategia. Estrategia Intelectual, somos la capacitadora. La importancia de la capacitación de forma laboral y personal es importante para la sociedad. Al incrementar nuestros conocimientos, contamos con la oportunidad de experimentar nuevos retos en nuestro entorno, además de hacer mejoras en las futuras generaciones con motivación, mayor productividad, organización y liderazgo. En Estrategia Intelectual estamos interesados en el desarrollo de abogados, contadores, psicólogos y empresarios, brindándoles la oportunidad de informarse y aprender de una manera responsable. Crece y capacítate con Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Pues bien, hola a todos, para los que se acaban de incorporar y para los que ya estaban antes de esta pequeña pausa, continuamos y abordamos ya el tema, después de esa introducción que vimos de dónde viene, de dónde proviene toda esta parte de la administración de riesgos. Vamos a ver la definición. Recuerden que si alguno de ustedes está interesado en tener material, háganoslo saber, pidan la petición ahí en Estrategia Intelectual Global, o al final me lo mandan a mi correo, por ahí viene mi correo al final, les daré un tiempo para que lo puedan tomar y poder compartir y seguir retroalimentando estas cuestiones. Rápidamente, ¿qué es la gestión integral de riesgos? Es un proceso permanente, es decir, una vez que se implementa no se debe de dejar de monitorear, debe de crearse un mecanismo práctico en donde toda la entidad, todos los miembros estén participando con alguna tarea específica que les corresponde. Ahorita explicamos un poquito más esa parte. La gestión integral de riesgos va a tener entonces ese propósito, como menciona aquí esta parte de negritas, de evitar, de reducir o impedir que sucedan los eventos negativos que precisamente ponen en riesgo la consecución de las metas y objetivos del organismo, que ponen en peligro el patrimonio del organismo. El último párrafo tiene una parte muy importante que tenemos que saber. Los riesgos tienen una característica: los riesgos siempre van a estar ahí presentes, nunca van a dejar de existir. Lo único que pasa es que con una buena administración, esos riesgos se van a reducir, los vamos a poder controlar, a tener en un espectro bajo en cuanto a su probabilidad de que sucedan, o en un espectro bajo en cuanto al impacto. Y vamos a explicarlo con algunos ejemplos ahorita, que veamos la lista de qué conceptos tendrían que considerarse en un organismo público o en una entidad privada como riesgos. Aquí tienen el cubo COSO 2017, es decir, el cubo COSO con enfoque a evaluación de riesgos. Está en inglés, así lo van a encontrar en la página de COSO, obviamente, pero bueno, de eso se trata también, hay que aprender inglés. El modelo COSO ERM, ya dijimos que COSO obedece a las siglas del Comité de Empresas Patrocinadoras, y ERM de igual manera es Enterprise Risk Management, es decir, manejo, administración de riesgos empresariales. A diferencia del modelo COSO 2013, el modelo COSO 2017 o COSO 4, como lo pueden encontrar en toda la información que pueden encontrar en internet, tiene, en lugar de 5 componentes o normas esenciales, tiene 8. ¿Por qué crece? Porque en este sistema se le da
mayor peso a la administración de riesgos. Por eso podemos decir que los 5 componentes del COSO 13, el más importante o el más amplio en su concepción teórica es la administración de riesgos. Incluso no sé si en México existe una maestría en administración de riesgos, que sí lo encontramos, por ejemplo, en España, pero es toda una especialización para profesionales y sobre todo que tiene que ver administración de riesgos en empresa privada. En el sector gubernamental, pues no se le ha dado la debida importancia de lo que tendría que tener, pues por distintas razones. Una de ellas es la falta de un verdadero servicio profesional de carrera, sobre todo en los gobiernos estatales o en los municipales. Ya habíamos comentado, para los que hemos estado en algunas otras reuniones o que hemos tenido la oportunidad de compartir en otras ocasiones, pues el problema en la administración pública es la falta de estabilidad. Es decir, cada 3 años en un municipio llega un presidente municipal y cambia todo el mundo. Se llena de demandas laborales que ahí se quedan 5 o 6 años sin pagar y que ocasionan muchos problemas financieros a los ayuntamientos, y entonces el tesorero, el secretario, el síndico, el contralor municipal, pues es gente que a veces llega sin el perfil necesario. En teoría, en algunos estados que conozco, no conozco la legislación de todos, pero hace varios años para ser tesorero ni siquiera ahorita por lo menos en el estado de Morelos ya se prevé que sea un contador o una carrera afín, o sea, que tenga experiencia en el manejo de tesorería. El contralor municipal pues no está supeditado a una profesión. Obviamente que el tema de Contraloría Municipal, bueno, los órganos internos de control abarcan 2 grandes temas. Ahí tendría que ser un contador, pero también el tema de las responsabilidades administrativas, que ahí tendríamos que tener un abogado. Entonces, los equipos de las Contralorías Municipales, piensen en los casi 2.500 municipios que hay, un poquito menos, piensen en municipios de Oaxaca o en municipios de estados muy pequeños, donde el Contralor Municipal está solito y si acaso tendrá un asistente o una secretaria. Entonces, para empezar, está impedido legalmente de poder aplicar los procedimientos tan complejos que existen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De ahí la impunidad. Este país se reinventa cada 6 años, se reinventa las entidades federativas, de igual manera con los cambios de gobernadores, y entonces el poco o mucho personal profesional capacitado en temas de administración pública, en temas de adquisiciones, de licitaciones, de obra pública, arquitectos, ingenieros y cualquier profesión que se les ocurra, resulta que ante el cambio de gobierno, pues llega el nuevo titular, y prácticamente las personas con cierta capacitación, como están normalmente en puestos de confianza, pues son despedidos y a volver a reinventar este país. Entonces, mientras no haya estabilidad en el personal operativo, en el personal que, como dijimos al inicio, pues somos parte de los bandos técnicos, dicen por ahí de broma, entre compañeros, pues somos los que trabajamos. Si no hay estabilidad en el empleo, pues obviamente todos estos esfuerzos de estarse capacitando en estas teorías que ya vimos que hasta inglés hay que aprender, pues hace más difícil que esto funcione en la administración pública. Y entonces ese artículo 134 de la Constitución Federal, en cuanto a los principios de eficiencia, eficacia y economía, se pierde, se diluye en la nada. Vamos a enfatizar entonces en estos 4 renglones que están en rojo. De hecho, el COSO 2013, que tiene el concepto de administración de riesgos, aquí se desglosa en 4. El primero es la definición de objetivos, el diseño de los objetivos. 2, en la identificación de aquellos eventos riesgosos. Imagínense un incendio forestal. ¿Cuántas veces hemos visto cuestiones de que la naturaleza o que por algún accidente se ocasionan grandes trastornos en la vida de la comunidad, en un municipio? Entonces, quizás sea como muy romántico o muy ambicioso pensar que este sistema tendría que aplicarse en todas las administraciones municipales. Pues a lo mejor ahí sí, aparte de que esto está en inglés, pues les estaría hablando en inglés, pero bueno, la obligación de nosotros es conocer esto. El otro elemento es la evaluación de riesgos, lo que es el Risk Assessment.
la evaluación del riesgo, y luego definir la responsabilidad de esos riesgos. ¿Quién es el responsable de poder atender estos riesgos? ¿Qué clase de riesgos podemos enfrentar en la administración pública? Aquí están, pueden ser riesgos internos o pueden ser riesgos externos. Ahora, lo importante de reconocer los riesgos es que de manera paralela y casi en automático, tenemos que identificar los controles que le van a hacer la parte de remediación o encontrar un medio paliativo para que ese riesgo se minimice. Dijimos que los riesgos nunca desaparecen, lo único que se pueden hacer es controlarlos, evitarlos, disminuirlos, que su probabilidad de que ocurran se retarde en el tiempo y que si ocurren, su impacto no sea muy alto. Pensemos en un hospital, obviamente de la administración pública, de cualquier sistema, Seguro Social, ISSSTE, Fuerzas Armadas, servicios de salud en cada entidad federativa. ¿Cuál es uno de los riesgos, pues, que siempre nos causan mayor impacto? Pues la muerte de los pacientes por negligencias médicas o por cuestiones que tienen que ver con una contaminación de medicamentos. No hace mucho, el año pasado, acaba de pasar en algún hospital de Tabasco, en donde fallecen alrededor de 10, 14 personas a consecuencia de una contaminación de un producto que tiene que ver, me parece, con procesos de diálisis. Ese es un riesgo. Entonces, ¿en qué me ayuda la administración de riesgos? La administración de riesgos ayuda en que a través de un grupo de trabajo en ese hospital tenía que haber habido un comité de administración de riesgos en donde tuviera identificados todos aquellos riesgos que son posibles de suceder en el hospital y que pueden causar un impacto a nivel catastrófico o muy importante, incluso con consecuencias para los servidores públicos, para el director del hospital, para el personal del hospital, que puede terminar en la cárcel. Digo, aquí quizá creo que para suerte de ellos las investigaciones no avanzan, ni tanto para el personal del hospital, ni para la empresa que se supone suministró esos productos que al parecer estaban contaminados y que causaron la muerte de varias personas. Pero los riesgos en todos los organismos públicos todos los días, imagínense los riesgos en los municipios, los riesgos propios externos, como dice aquí, de desastres naturales, inundaciones. Pues si vamos a dejar que se inunden las áreas donde están los pobres, nunca se tuvo la prevención de tener sobre un escritorio. Esta metodología lo que exige es que sobre el escritorio del personal estratégico existan los documentos formales, estándares, para que los responsables administren tanto el riesgo enfrentado contra todos los controles. Si hablamos de riesgos externos también, por ejemplo, el robo. Y esto es aplicable a todas las entidades, por eso decíamos que este tema es importante tanto para organismos públicos como para empresas privadas. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las noticias en estos tiempos de pandemia las escuelas, universidades públicas, escuelas primarias, secundarias, bachillerato cerraron sus puertas? Si ustedes buscan la estadística de escuelas que han sido robadas, que les roban sus laboratorios, les roban sus equipos de cómputo, es muchísimo el número de escuelas que sufren un daño en su patrimonio. ¿Por qué? Porque nunca el director de la escuela tuvo en su escritorio, nunca tuvo la advertencia, ni conoce, ni ha sido obligado, y nadie lo obliga porque sus superiores desconocen que por ley tienen que estar haciendo una administración de riesgos que al final de cuentas cumple con el objetivo de ser preventivo. Entonces es descomunal la cifra de recursos financieros, humanos, materiales, que al ser ejecutados de manera ineficiente en el sector público, ocasionan graves daños
en la administración pública y en el patrimonio, al final de cuentas, de toda la sociedad, porque pues el origen de los recursos públicos está en las contribuciones, así como está en la obligación de contribuir para el gasto público en el 31, fracción cuarta de la Constitución. Pues caray, ojalá que así como nos tratan a los contribuyentes en este país, con todos esos mecanismos totalmente ya tecnificados, con todas las herramientas que tienen ya para investigar a los contribuyentes, pues tuvieran las mismas herramientas similar para investigar a los servidores públicos. Porque piensen, el patrimonio del Estado tiene un origen en las contribuciones. Lo que los particulares contribuimos a través de impuestos, derechos y otras contribuciones para el sostenimiento del gasto público. Entonces, la entrada de recursos está fiscalizada, la mayor tecnología. El Seguro Social tiene la mejor tecnología para cobrar, pero no la mejor tecnología para tener siquiera a estas alturas del siglo XXI un expediente electrónico de los pacientes. No lo tiene de manera estandarizada en todo el país. Digo, habrá algunos hospitales o algunas áreas que ya lo tengan, pero no es la generalidad. En cambio, no hay contribuyente en este país, obviamente salvo los que no se dan de alta, que no esté completamente fiscalizado por el SAT. Y cada vez se va acercando más. Los particulares presentamos declaraciones de impuestos y pagamos impuestos a través de la figura de los retenedores, somos contribuyentes cautivos. El servidor público tiene que presentar una declaración patrimonial que nadie revisa en la práctica, aunque sí está establecido quién la debe revisar y cómo y cuándo, pero ¿quién revisa la declaración patrimonial? Salvo cuando sea un perseguido político, que es cuando se la revisan, si no, nadie lo revisa de manera sistemática en este país. Pero bueno, ya me fui a la parte política, que no era la intención, pero al final de cuentas estamos hablando de riesgos. Entonces, la metodología implica un sistema formal, primero, de reconocimiento de los posibles riesgos que pueden suceder en una organización. Cuestiones externas, incendios forestales, inundaciones, sismos, pandemias, cuestiones internas, ¿no? Aquí está, estados financieros fraudulentos, apropiación indebida de activos, robo, conflictos de interés, donde los servidores públicos también tienen empresas y resulta que son proveedores en otras instancias de gobierno federal, demandas, el gobierno federal pierde muchísimo en demandas, ya sea de empresas que reclaman autorizaciones, concesiones, proveedores, empleados, alta rotación de personal, sobre todo por cambios de administración, daños en la reputación. Lo menos prestigioso es trabajar en el gobierno, abuso en el uso de recursos, multas por incumplimientos legales, delitos cometidos por empleados con repercusión para la organización. Entonces, los riesgos están por todos lados. ¿Qué exige esta metodología? Que de manera formal se reconozcan todos estos riesgos, se evalúen, se confronten contra los controles y se midan cuáles son sus posibles efectos que pudieran tener en la administración pública. Esto forma parte de un trabajo planeado, preventivo, es una metodología, la invitación queda para que puedan profundizar. Como les comenté al inicio de nuestra plática de hoy, les dejo aquí mis datos. Ahí está mi correo, guibeltcas@gmail.com, para quien esté interesado en estos temas. Pueden visitar mi página de YouTube, DIP Guillermo Beltrán. Tengo algunos videos por ahí sobre temas de gestión pública, pero también en materia penal, para empresa privada, de compliance. Y bueno, y la página de Facebook, que la pueden encontrar como DIP Corp. Ahí están mis datos y la invitación queda para vernos dentro de 15 días con algún tema igual, similar, de gestión pública.
La gestión pública es muy amplia, podemos hablar desde leyes de adquisiciones, de leyes de obras, auditoría gubernamental, muy interesante ahorita con todos los informes de la Auditoría Superior de la Federación, en atribuciones, responsabilidades administrativas, que es un tema muy, muy amplio para servidores públicos. Ya vienen las declaraciones anuales, declaración patrimonial de servidores públicos, en fin, temas en cuestión de gestión pública hay muchísimo. El problema de este país no es la falta de regulación, es la falta de aplicación y la impunidad y la corrupción. Y bueno, y así terminamos el día de hoy. 1 hora es insuficiente, obviamente, pero la invitación ahí queda abierta para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos por esta tarde y no se pierdan el siguiente programa, muy interesante también aquí en Estrategia Intelectual Global. Hasta luego. No se olviden, como siempre se los dejo de tarea y hay que estudiar mucho para estar preparado frente a todas las adversidades y retos de esta vida. A todos nuestros amigos, hasta luego. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Este programa especial ha terminado. Sintoniza www.estrategiaintelectual.com y no te pierdas programas como este y muchos más en Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora.